Saludos y bendiciones, amados hermanos. Quiero iniciar contando una anécdota. Había un niño que llega a una tienda de mascotas para adquirir una y encuentra una caja con muchos cachorros. Los empieza a sacar para poder observarlos y juguetear con ellos. Le pregunta al dueño cuál es el valor de estos cachorros. El dueño le dice cuesta uno $75. El niño solamente tiene $5 en su bolsillo, pero dialoga con el dueño y le dice si hay la posibilidad de poder venir cada semana hasta que liquide lo que cuesta un cachorro. El dueño le dice, claro que sí, escoge el que tú quieras. Mientras esto está aconteciendo, el niño se da cuenta que hay uno de los cachorros que no puede caminar bien, que tiene una patita lastimada. Y entonces le pregunta el niño al dueño que qué es lo que le pasa a ese cachorro. Y le dice, ese cachorro no está en venta. Justamente van a venir por él porque lo van a poner a dormir, puesto que tiene un problema muy grave en su patita. Y el niño sorprendido se molesta y le dice al dueño, pero ¿cómo es esto posible? Yo quiero cuidar de él, véndemelo. Y el dueño le dice, mira, si lo quieres, si tú quieres este cachorro, llévatelo, es tuyo, te lo regalo. Y el niño se molesta más y le grita al dueño y le dice, no, yo voy a pagar porque este cachorro vale lo mismo que los demás. Y cuando termina de decirle esto, se levanta el pantalón y le muestra que tiene una prótesis. El dueño de aquella tienda se queda eh, triste y sorprendido por esta acción y se da cuenta que el niño simplemente se estaba identificando con este cachorro, puesto que el cachorro tenía una patita mala y este niño había sufrido una situación en su pierna. Y entonces el niño le dice, yo voy a pagar todo lo que vale porque tiene el mismo valor que los demás. Llegó el niño justamente en el tiempo correcto y justo a tiempo porque ese mismo día se iban a llevar a ese cachorro a dormir. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo, Él llega justo a tiempo también a nuestra vida? Él padeció como todo ser humano padece y por lo tanto dice la Escritura que se puede compadecer de aquellos seres humanos porque Él vivió como humano. Así que en este tema que hoy quiero compartir con ustedes se denomina Jesús llega justo a tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, vivió todo lo que un ser humano puede vivir. La misma escritura dice que Él fue tentado en todo, pero con la diferencia que sin pecado. Es decir, Él no cedió en ningún momento al pecado. La escritura nos narra una historia muy interesante que quiero que veamos. Si usted tiene su Biblia, si no tiene su Biblia, puede leer aquí en la proyección, en Lucas capítulo 7, versículo 11, donde vamos a leer una narración de algo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, puede cambiar un poquito las palabras. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nain. Y quisiera decir aquí que esta palabra nine está hablando del disfrute, de poder disfrutar. Llegaba el Señor Jesús a esta ciudad e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora, imagine usted, Jesús viene llegando a esta ciudad, con él vienen muchos discípulos, pero no solamente esto, sino una gran multitud. Es decir, que vienen a este lugar que se llama Nain, que si nosotros vemos la sombra,
la figura, nos damos cuenta que también vienen como a un disfrute. Es decir, que el Señor Jesucristo está conduciendo a sus discípulos y a esta multitud a este lugar de disfrute. Cuando vemos esta palabra también nos enseña de pastoreo, de como cuando las ovejas van y están comiendo esos pastos y están disfrutando ello, también significa esto. Es decir, que es un disfrute de aquello que Dios nos ofrece. Y nuestro Señor Jesús venía a este lugar, es decir, conduciendo de alguna manera a estas personas a este lugar para disfrutar. Esto es algo figurativo, obviamente. Pero dice en el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es decir, no entró a la ciudad, sino que llega cerca, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Es decir, que una persona viene saliendo de ese disfrute. Nuestro Señor Jesucristo viene trayendo a sus discípulos y a esta multitud al disfrute, pero allí en la puerta se encuentra unas personas que vienen saliendo a enterrar a un difunto. Y fíjese quién es, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella igual mucha gente de la ciudad. Ahora, se encuentra con una situación tan terrible nuestro Señor Jesucristo de una persona que vivía en esta ciudad de disfrute, en esta ciudad donde tal vez estaba en disfrute con su esposo, con su hijo, estaba bendecida esta mujer, pero ahora ocurre algo terrible con esta persona, puesto que esta madre viene saliendo de este lugar porque perdió a su hijo único. Ahora, si nosotros vemos todo el panorama, fíjese esta mujer el sufrimiento que tenía. Porque obviamente que al perder su esposo, porque nos dice que era viuda, pierde primero a su esposo, el cual de alguna manera daba tres cosas importantes hacia esta mujer. Una relación donde ella tenía esa comunicación, donde ella recibía ese amor, donde ella recibía esa cuestión emocional. Pero no solamente eso. El esposo por lo regular siempre es aquel que es un proveedor, es aquel que trae a la casa, no solamente en el sentido económico, sino le vuelvo a repetir también en el sentido emocional, en el sentido espiritual, pero ella había perdido a su esposo. Es decir, nos dice aquí la escritura que era una viuda. Ahora imagínese, ella perdió esa cuestión emocional, perdió esa solvencia económica, perdió también de alguna manera esa comunicación que ella tenía con su esposo. Podemos decir que es algo mental también, porque obviamente que ella ahora con su hijo que quedaba, que era el único hijo, pues no iba a tener una relación igual, es decir, en el sentido de platicar, en el sentido de hablar, porque siempre obviamente una madre va a tener un amor grande hacia su hijo, pero no va a ser la misma plática que se tiene con un cónyuge. En este caso nosotros vemos a esta mujer que había perdido mucho. Tal vez cuando perdió a su esposo y quedó como viuda, pues tal vez ella pensó, bueno, todavía tengo a mi hijo, al hijo de mi marido, al hijo de mi esposo, al hijo, es decir, el fruto del amor que yo tenía con este hombre. Pero resulta que ahora no solamente había perdido al esposo, sino también al hijo. Y el único hijo lo perdió. Ahora, imagínese la cuestión emocional, espiritual, de dolor que había en su corazón. Ahora ya no tendría nadie a su lado, no solamente había quedado viuda, sino que además de esto ya no tenía el fruto de su vientre.
ya no había nadie con ella, que posiblemente la escritura no nos narra cuál era la edad de este hijo, aunque más adelante menciona ahí que habla de un joven, y posiblemente podía él ayudar en las tareas de la casa, podía él ayudar de alguna manera en la consolación de a su madre por esta situación difícil, pero ahora también había perdido a su único hijo. Ahora, Jesús, le vuelvo a repetir, viene a esta ciudad con sus discípulos, con una gran multitud, pero ahí en la puerta se encuentra a esta madre con su hijo. Vienen para poder llevar a enterrar a este difunto. Ahora nos sigue narrando la escritura, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, esto claramente nos enseña que si le dice no llores es porque iba llorando, obviamente. Tal vez en su mente tenía tantas cosas, no solamente el sentido de la pérdida del ser querido que ella amaba, es decir, a su esposo y a su hijo, a quienes había perdido, sino también que ya había o que ya estaba ella en una soledad, que ya no iba a haber una provisión como antes, que ya no iba a haber, y cuando digo provisión me refiero, le vuelvo a repetir, en todos los sentidos, no solamente en el sentido económico, sino también emocional, sino también mental, de poder platicar con alguien, de poder desarrollar una comunicación con alguien. Estaba quedando sola. El Señor la ve saliendo de este lugar, Naín. Ahora ella ya no tenía disfrute. Ahora ella ya no disfrutaba ni a su esposo ni a su hijo. Es decir, que la relación había muerto. Si lo llevamos a un sentido figurativo, podemos ver que mucha gente puede estar viviendo esta situación, que incluso tal vez pueda todavía estar vivo el esposo, la esposa o los hijos, pero ya no hay una relación. Es decir, que se pierde aquella relación que se tenía en el principio, el disfrute de poder tener un cónyuge, de poder tener hijos y poder platicar con ellos. En la condición de esta mujer, hablando en el sentido literal, ella sí los había perdido. Ella había perdido a su esposo y había perdido a su hijo. Está en una situación tan terrible que cuando el Señor la ve, se compadeció de ella. Y nuestro Señor Jesucristo, mi estimado hermano, le quiero decir que cuando Él ve nuestra condición, cuando Él ve lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, crea lo que Él se compadece de nosotros. Ahora, Él le dice a ella, no llores. Ella pudo haber reaccionado en una forma de decir, ¿cómo me dices tú que no llores si estás viendo que he perdido a mi esposo, si estás viendo que he perdido a mi hijo, si estás viendo el dolor que yo tengo internamente? ¿Cómo me dices tú que no llores? El Señor se compadece, mi estimado hermano, de la condición de esta mujer y le dice no llores porque obviamente Él iba a traer iba a renovar, iba a restaurar algo que ella había perdido. Para nuestro Señor Jesucristo no es algo que Él no puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Él ve nuestra condición, Él ve las situaciones que estamos viviendo y Él nos ayuda en todo momento. Yo no sé cómo te encuentres hoy, hermano. ¿Qué es lo que has perdido? Es decir, ya no disfrutas ciertas cosas en tu vida y que el Señor ve que no disfrutas aquello que Él quiere que puedas disfrutar. Con relación a esto, lo que estamos leyendo, disfrutar el matrimonio, disfrutar a los hijos, disfrutar el lugar donde nosotros habitamos, las bendiciones que Él nos ha dado, pero muchas veces las demás cosas que ocurren a nuestro alrededor tal vez nos llevan a una situación donde ya no disfrutamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido
tal vez al cónyuge, porque hemos perdido tal vez los hijos. Y cuando digo esto no me refiero a que fallecieron, como en el caso de esta mujer, que es algo mucho más terrible y doloroso. Pero qué tremendo que cuando aún teniendo a la pareja, al cónyuge, aún teniendo a los hijos, haya muerto la relación entre el cónyuge y entre los hijos. Qué tremendo cuando estamos en una situación así y es tan importante poder restaurar en el Señor, y el único que tiene el poder de hacer esta restauración es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él tiene el poder de hacer algo así. Pero es triste leer, mis amados hermanos, esta porción de la Escritura, donde esta mujer, y de hecho la Escritura no nos dice qué fue lo que pasó con su esposo, no nos dice los nombres de ellos, solamente nos dice que vivían en esta ciudad, que tenía este nombre, Naín, que le vuelvo a repetir, quiere decir disfrute, como aquella oveja que está siendo pastoreada juntamente con las demás ovejas. En el caso de esta mujer, había perdido ya su matrimonio, había perdido ya a su hijo, pero el Señor Jesús viene en ese preciso momento. Por eso el tema se llama Jesús llega justo a tiempo. Unos momentos más y tal vez el Señor no la hubiera encontrado a la puerta. Ahora, ¿por qué la encuentra a la puerta de la ciudad? Porque para ella lo que buscaba era ya la puerta para salir de ese disfrute, porque ella ya no estaba disfrutando. Ya no tenía a su esposo. Ahora en este momento ya no tenía a su hijo. Ella estaba llorando porque ya no estaban ellos con ella. Qué tremendo la bendición cuando nosotros vemos la bendición de tener un cónyuge, de tener, hermanos, el matrimonio, de tener hijos. Y qué terrible cuando esto se pierde. Qué terrible cuando esto se pierde, porque solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de la restauración. Solamente Él puede hacer un milagro en estas situaciones. Dice la Escritura en Lucas 7:14. Y acercándose, es decir, nuestro Señor Jesucristo, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y el Señor, obviamente, al tocar, ¿verdad? Este féretro nos da a entender de que se abre el féretro. Ahora, si nosotros recordamos, para los judíos, tocar, hermano, o acercarse a un cuerpo muerto era algo terrible. Era una impureza que venía. Pero nuestro Señor Jesucristo, a Él no lo podían frenar estas cosas, porque Él, siendo la vida, tenía el poder de aquello a lo que Él se acercaba, resucitaba. Es decir, que Él cambiaba la situación que estaba aquello a lo que Él se acercaba. En este caso se acerca, toca el féretro y entonces le dice al joven, le dice al que está muerto, a ti te digo, levántate. Qué tremendo, hermano, cuando el Señor habla y se levanta este joven. Le dice, levántate. Y dice la Escritura, hermano, nos sigue narrando en Lucas 7:15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahora, fíjese qué tremendo esto. Nuestro Señor Jesucristo
hace un milagro en presencia de sus discípulos, en presencia de una multitud grande, no solamente los que venían siguiéndolo, sino además aquellos que venían con esta mujer para de alguna manera consolarla, porque había perdido no solo a su esposo, sino a su hijo. Una situación tan terrible que estaba viviendo esta mujer, pero nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia de ella y entonces, hermano amado, resucita a su hijo, resucita a este joven, le dice que se levante, se incorpora el que había muerto y comenzó a hablar. Ahora, qué hermoso sería, ¿verdad? Que nosotros supiéramos qué fue lo que empezó a decir, qué fue lo que empezó a hablar. Ahora, aquí me da otra sombra interesante porque me hace ver que cuando algo está muerto, obviamente una persona muerta no se habla, una relación muerta no se habla, una relación que se ha perdido no hay comunicación, pero cuando el Señor Jesús logra que este joven se incorpore y resucite, comenzó a hablar. Es decir, se restauró la comunicación, se restauró la relación. Por eso es tan importante, mi estimado hermano, tener esa relación con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, y no cualquier tipo de comunicación, porque también hay mala comunicación, o también hay comunicación hiriente, o también hay comunicación donde todo es grito, donde todo es queja, donde todo es enojo, donde todo es palabras que solamente estresan porque no llevan una sazón para ser de bendición. Y creo que es un buen tiempo, hermano, para nosotros analizar. Cuando nosotros hablamos con nuestro cónyuge, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, lleva, hermano, bendición esa palabra o solo es palabra para quejarse, solo es palabra para dañar, para herir, para hablar cosas negativas. Es decir, que nuestro hablar, la escritura aquí no nos dice qué fue lo que habló, pero estoy seguro, hermano amado, que lo que habló empezó o de alguna manera fue algo de bendición. Y dice que lo dio a su madre. Ahora, imagínese, ya aquí no nos dice, hermano, qué fue lo que pasó con la mamá. Es decir, qué hizo la mamá en el momento de ver que su hijo había vuelto. Ya no nos dice más que dice que todos tuvieron miedo. Es decir, que al ver este milagro, todos tuvieron miedo del poder que estaba operando en nuestro Señor Jesucristo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hermano, déjeme, le digo algo tremendo que nos hace ver esta lectura, hermano. Porque cuando Dios restaura, hermano, nuestra vida, restaura la comunicación, que es una comunicación de bendición para los demás, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros familiares. Ahora, no solamente voy a hablar o incluir diciendo el cónyuge y los hijos, sino nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, toda persona que nos rodea en la cual nosotros podamos tener una comunicación de bendición hacia estas personas, no de queja, no hermano de otras cuestiones, sino más bien de bendición, una relación que Dios ha restaurado. Y eso es algo tan importante en el tiempo que vivimos. ¿Por qué, hermanos? Porque en muchas ocasiones a veces uno pasa más tiempo en el celular, en las redes sociales. Pasa uno más tiempo y creo que lo hemos comentado en el pasado, donde se sientan en una misma mesa a comer. Sin embargo, cada uno está en las redes sociales. Cada uno está en su celular cuando no hay una plática con la familia.
Y a veces, hermano, le quiero decir esto, cuando uno está a la mesa comiendo, es bueno platicar también, pero dejar al lado, dejar fuera el trabajo, dejar fuera hablar de otras cosas que no traen beneficio, bendición. Muchas veces ocupamos el tiempo hablando cosas que no nos traen un beneficio ni mental, ni emocional, ni espiritual. Pero qué tremendo cuando nosotros podemos recuperar, restaurar por parte de Dios una bendición donde podamos hablar a la mesa, hermano, cosas de bendición, palabra de bendición, cosas de Dios, historias, cosas que beneficien, hermano amado, el corazón de nosotros. Que podamos tener una vez más esta relación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque dice que cuando esto acontece, glorificaban a Dios. Yo le pregunto, estimado hermano, cuando estamos a la mesa, ahora, incluso uno puede estar contando alguna anécdota graciosa, algo así, eso no tiene nada de malo. Pero qué tremendo cuando glorificamos a Dios porque tenemos una hermosa relación. La misma escritura nos dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia del principio, hermano, partía el pan, estaba en las oraciones, estaban juntos, unánimes. ¿Por qué? Porque había una relación hermosa de parte del Señor. Dice que cuando ellos vieron esto, dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Qué es lo que acontece, hermano, cuando hay una relación que se ha restaurado? Podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Podemos ver el poder de Dios, hermano, en toda situación que estamos viviendo, porque fuimos capaces de poder resolver en Dios las cosas que nos dividen, las cosas que nos separan, las cosas que nos molestan. Y dice, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué dice la escritura en esa porción que dice, hermano, que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Dice que ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Es decir, Dios ha visitado a su pueblo. La situación, hermano, que nosotros vemos de esta mujer, de esta viuda, lo que ella estaba viviendo, es algo doloroso. Perdió, hermano, en todos los sentidos, y quiero decir esto también, cuando nosotros perdemos una relación, es decir, desde la comunicación, afecta la economía, afecta las emociones, afecta, hermano, los pensamientos, afecta todos los sentidos en nuestra vida cuando hay una mala relación. Es decir, estoy hablando de la comunicación también. Pero cuando hay unidad, cuando hay, hermano, una comunicación buena, sana, Dios bendice en todas las áreas. Por eso allá en ese salmo dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza. Es decir, que trae una bendición sobre todas las áreas de nuestra vida. Y Dios visita a su pueblo. Se ve, hermano amado, lo que Dios está haciendo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que en esta porción Jesús llega justo a tiempo. Llega, hermano, para encontrar en la puerta y decir, es necesario que tú veas lo que estás viviendo, pero que hay una solución en Cristo Jesús. Es decir, Jesús llega en ese momento exacto para poder ayudar a la persona que está en esta condición. Es decir, que está viviendo algún tipo. Ahora, no solamente podemos ver eso en el sentido
como lo estoy ahorita yo apuntando hacia el sentido espiritual, emocional, con la relación y de comunicación, sino también cuando estamos viviendo algo literal, algo físico, algo monetario, lo que sea, cualquier situación, nuestro Señor Jesucristo llega justo a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pedirle al Señor, clamarle a Él para encontrarnos en ese disfrute de todo lo que Él nos ha dado. No podemos permitir, hermano, que las cosas que nosotros vivimos nos lleven a un sentimiento negativo. Jesús le dijo a esta mujer, no llores. Llorar no es malo, pero me imagino, por lo que Jesús le dijo, que este lloro que estaba siendo producido en ella era un lloro de amargura, era un lloro que le estaba quitando el disfrute. Y Dios quiere que tú puedas disfrutar todo aquello que Él te ha dado. Así que, hermano amado, clamemos al Señor en lo que estemos viviendo y permitamos que Él nos bendiga para poder disfrutar. Bendiciones.